Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Muy bien, muy buenos días, niños del quinto grado de la institución educativa 2236 de Bujama. Muy bien, el día de hoy, jueves 17 de septiembre del año 2020. Recordemos la experiencia de esta semana. Cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. Y nuestra actividad para el día de hoy. Muy bien, niños y niñas, vamos a ver nuestro propósito para el día de hoy. En la actividad anterior has reflexionado sobre las prácticas del cuidado de la salud que se dan en tu hogar y construiste una posición propia respecto al uso de las fuentes confiables que ayudan a prevenir el COVID-19. Hoy relacionarás magnitudes acerca de la cantidad de estudiantes que buscan información en fuentes confiables. Nuestra meta para el día de hoy: resolvemos problemas que implican establecer relaciones entre magnitudes utilizando una tabla de proporcionabilidad. Los recursos que vamos a utilizar el día de hoy: el cuaderno de trabajo de matemática del quinto grado en la página 138. La ficha juntos y separamos partes de la unidad para resolver problemas. Bien, iniciamos nuestra actividad del día de hoy con un problema. Los estudiantes del quinto grado de las secciones A y B investigaron el origen de las vacunas. De ellos, solo 3 de cada estudiante buscaron información en fuentes confiables como el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y universidades. Si el total de números de estudiantes que buscaron información acerca del origen de las vacunas asciende a 70, aquí viene la interrogante: ¿cuántos buscaron información en fuentes confiables? ¿Ya? Muy bien, niños, vamos a resolver este problema y recuerden que para hacerlo debemos de volver a leer la pregunta o el problema, ¿no? Ubicar los datos y responder a la pregunta que nos formulan. ¿Cuántos buscaron información en fuentes confiables? Muy bien, recuerda que puedes utilizar y buscar estrategias para desarrollar este problema. También puedes hacerlo de la mejor forma que tú creas conveniente. Muy bien, ahora vamos a responder a las preguntas para poder iniciar nuestra resolución. ¿Qué nos pide resolver el problema? El problema nos pide hallar el número de niños que buscan información en fuentes oficiales. ¿Ya? Sabemos que 3 de cada 10 estudiantes buscan información en fuentes confiables. ¿Ya? Si el total de número de estudiantes es 70. ¿Cómo lo resolverías? A ver, quiero que me indiques cómo puedes resolverlo y por qué lo harías de esa forma y qué materiales puedes utilizar para la resolución de este problema. Muy bien, niños. Luego de que hayas dado respuesta a la pregunta del problema, ahora vamos a revisar juntos el proceso de resolución que te presento y lo vas a comparar con el proceso de resolución que tú has realizado. Muy bien, lo primero que hicimos para poder dar respuesta a esta interrogante, identificamos
¿qué nos pide resolver? ¿Ya? O sea, nos preguntamos, ¿qué nos pide resolver el problema? ¿Cuántos estudiantes realizaron la investigación? Segundo, vas a elaborar el siguiente o la siguiente tabla de proporcionabilidad y vas a registrar en ella la información del problema. ¿Ya? A ver. Tienen que tener en cuenta que el total de estudiantes que buscaron información es 70. ¿Ya? Este dato te va a servir para determinar el factor número 7. Muy bien, vamos a ver este siguiente cuadro. Tenemos la magnitud A, el número de estudiantes que buscaron información en fuentes confiables. Y tenemos la magnitud B, el número total de estudiantes que investigaron. Según el problema, 3 de cada 10 estudiantes buscaron información en fuentes confiables. ¿Ya? Entonces, vamos a buscar cuántos estudiantes realizaron la investigación. ¿Ya? Muy bien. Las magnitudes son directamente proporcionales si al aumentar o disminuir cualquiera de los valores de estas magnitudes, los valores correspondientes a la otra magnitud también van a aumentar o van a disminuir. ¿Ya? Por ejemplo, si la primera magnitud A aumenta, la magnitud B va a aumentar. Si la magnitud BA disminuye, la magnitud B va a disminuir. ¿Ya? Entonces, veamos acá. Miren dónde vamos a partir. Son 3 los estudiantes de cada 10 que buscan información en fuentes confiables. ¿Ya? Entonces, si 3 de cada 10 van a buscar información en 20 estudiantes, ¿no? ¿Cuántos alumnos buscarán información confiable? ¿Ya? Correcto. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aquí, por ejemplo, el estudiante que buscaron, aquí será 6. Y acá será 20. No tengo todavía. Ahí está. ¿Ya? Entonces, si la magnitud A aumenta, la magnitud B también aumentará. ¿Ya? Luego, ya ustedes van a llenar. Miren. Ahora, háganlo de la mejor forma que ustedes crean conveniente. ¿Cuántos estudiantes serán en el tercer cuadro? Correcto, ¿no? 30. Ahí está. Y en la primera magnitud, 9, ¿no? Muy bien. Pero quiero que ustedes mismos se den cuenta de por qué nosotros estamos aumentando. ¿Ya? Pero también lo podemos hacer de otra forma. ¿Cómo? A ver. A ver, multiplicando por 2. 3 por 2, 6. Ahora, multiplicamos. Si a la primera magnitud la multiplicamos por 2, ¿por cuánto tenemos que multiplicar a la segunda magnitud? Correcto, por 2. ¿No? Ya está, ahí está el 2. Y a la segunda magnitud, al tercer cuadro, ¿por cuánto le estamos multiplicando? Correcto, por 3. Entonces, el cuarto cuadrado, ¿por cuánto vamos a multiplicar al 3? Y así sucesivamente. ¿Ya? Vamos a llenar este cuadro de proporcionabilidad.
¿Recuerdan del pastel que utilizamos 200 gramos para hacer un pastel? ¿No? ¿Cuánto necesitaríamos para 2 pasteles? Aumentó el número de pasteles y aumentó el número de gramos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué hicimos como tercer paso? Completamos la tabla de proporcionabilidad del paso anterior, ¿no? Ya lo hemos hecho, con algunos valores para cada magnitud. Como se sabe, en una tabla de proporcionabilidad, los valores de las magnitudes se multiplican por un mismo factor para mantener la proporcionabilidad de sus valores. Los que habíamos visto, si multiplicamos a la magnitud A por 2, también tenemos que multiplicar a la magnitud B por 2. En este caso, los factores que considerarás son los números 2, 3, 4, 5 y 6, porque ello te va a permitir relacionar los valores de las magnitudes, número de estudiantes que buscan información en fuentes confiables y número total de estudiantes que realizaron la investigación, ¿no? Muy bien, así tenemos el siguiente cuadro. A ver, vayamos a observar. Dice, la magnitud A, los estudiantes, el número de estudiantes que buscaron información en fuentes confiables son 3, ¿no? Y el número total de estudiantes que investigaron son 10. Miren lo que habíamos dicho. A la primera magnitud la multiplicamos por 2, ¿ya? De luego vamos a multiplicar por 3, 4 y por 5, ¿ya? Entonces, si nosotros multiplicamos por estos números, ¿no?, a las magnitudes, también tenemos que hacerla en la magnitud B, ¿ya? Para ir buscando la proporcionabilidad y para hallar la cantidad de estudiantes que buscaron información en fuentes confiables. Cuarto, van a responder a estas preguntas, niños. Ya ustedes han visto el cuadro, cómo nosotros lo estamos ejecutando, ¿ya? Tanto la magnitud A como la magnitud B. A ver, ya ustedes van a responder a estas preguntas. ¿Qué valores han obtenido para cada magnitud al multiplicar por 4 y por 6? Ahí está. Multiplicar por 4 y por 6. Multiplicamos 3 por 4, a ver, 12, ¿ya? 12. Y por 6, 3 por 6 igual 18, ¿ya? Ya ahí está la respuesta. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuál es el factor por el que multiplicaste para obtener 70? Correcto. A ver, vayamos a revisar. Multiplicamos al 10 por 2, 20. 10 por 3, 30. 10 por 4, 40. 10 por 5, 50. 10 por 6, 60. Y 10 por 7, muy bien. 10 por 7, vamos a hacer el número, ahí está. 10 por 7, 70. Muy bien. ¿A cuánto asciende el número de estudiantes que buscaron información en fuentes confiables cuando el número de total de estudiantes es 70? ¿A cuánto ascenderá? ¿Por cuánto tendremos que multiplicar para que nos dé el número de estudiantes? Tenemos que multiplicar por ¿cuántos niños? A ver, por 7. Si a la magnitud B le hemos multiplicado por 7, entonces a la magnitud A también la tenemos que multiplicar por 7. 7 por 3, ¿cuánto? 21. Correcto, niños. Muy bien. Bien, qué sencillo es esta tablita de proporcionabilidad. Muy bien, ya hemos llenado, hemos dado el cuarto paso, que hemos dado respuesta a las preguntas respecto al
cuadro de proporcionabilidad. No se olviden que las magnitudes son proporcionalmente cuando si al aumentar una de ellas, la otra magnitud también aumenta. Y si una de estas dos magnitudes disminuye, la otra también va a disminuir. Muy bien. Y finalmente, niños, vamos a responder a las preguntas. ¿Cuántos buscaron información en fuentes confiables? ¿Cuánto? 21. ¿Oh? Si el total de estudiantes asciende a 70, entonces el número de estudiantes que buscó información en fuentes confiables es de 21. ¿Ya? Muy bien. Ya hemos dado respuesta a nuestro problema. Le hemos dado solución a la pregunta que nos habían hecho. ¿Ya? Muy bien. Ahora, como saben, en una tabla de proporcionabilidad, los valores de las magnitudes se multiplican por un mismo factor. Quiere decir que si una magnitud la multiplicamos por un número, a la otra magnitud también debemos de multiplicarla. ¿Ya? Los factores, ¿cuáles son los factores que multiplicaron? El 2, el 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien, niños, ahora van a responder a las siguientes preguntas. Quiero que me explique mediante un audio o un video, ¿no?, con su pizarrita bien bonita, ¿qué procedimiento realizaste para resolver este problema? ¿Ya? ¿Cuál de los procedimientos realizados puedes tú mejorar y cómo lo puedes hacer? ¿Qué decisión tomarías sabiendo que solo 3 de cada estudiantes usan fuentes confiables en sus investigaciones? ¿Qué acciones realizarías para promover que el número de personas que usan fuentes confiables se incremente? ¿Ya? Muy bien, van a explicar, ¿no?, en una pizarra o en un papelote cuál fue el procedimiento que realizaron ustedes para resolver este problema. ¿Ya? Van a explicarlo, van a hacer su papelote o en la pizarra y lo van a explicar paso por paso. ¿Ya? De eso tienen que hacer un video para yo poderlos evaluar en su desenvolvimiento en el desarrollo de este problema. Muy bien, ahora les voy a dejar un reto, ¿ya? ¿Y cómo vamos a resolver el reto que les voy a dejar? Siguiendo el mismo procedimiento que hemos hecho para resolver el problema anterior, ¿ya? Muy bien. Ahora, los estudiantes de quinto grado de las secciones C y D investigaron el origen de las vacunas. De ellos, 7 de cada 10 estudiantes buscaron información en fuentes no confiables. Si el total de número de estudiantes que buscó información acerca del origen de las vacunas asciende a 70, ¿cuántos buscaron información en fuentes no confiables? ¿Ya? Muy bien. Tenemos 2 metas que presentar el día de hoy. Una primera meta, que es el procedimiento que hicieron para resolver el primer problema, ¿ya? Y ustedes van a resolver este problema con el mismo procedimiento que hicimos el problema anterior. Y ojo, este problemita también me tienen que hacer una exposición o una explicación del proceso que han hecho para llegar a dar respuesta a la pregunta del problema. ¿Ya? Muy bien. Recuerden, tenemos una exposición del primer problema y también
desarrollar, ¿ya? Desarrollar y exponer la resolución de este problema. Muy bien, ahora les dejo para que puedan ver y visualizar un video. Hola niños, soy la profesora Carol y he venido para aprender matemática con ustedes de forma divertida. Hola profesora Carol, nos encanta que nos acompañes. ¿Qué trabajaremos hoy? Gracias Gaby, a mí también me gusta estar con ustedes. Hoy he venido a compartirles la estrategia que tiene mi sobrina para mantenerse saludable física y mentalmente. Así, ella logra evitar el estrés que ocasiona la cuarentena en la que estamos todos para evitar el contagio por el virus del COVID-19. ¿Quieren saber lo que hace? Sí, claro. Les cuento que ella hizo un plan para hacer abdominales. Los abdominales son ejercicios que fortalecen los músculos del abdomen. Al principio hacía muy pocos abdominales, pero cada día fue aumentando la cantidad hasta llegar a su meta. Profesora Carol, ¿con cuántos abdominales empezó su sobrina? ¿Y hasta qué cantidad de abdominales llegó a hacer? El primer día le fue difícil y solo hizo 5 abdominales. Dijo que se había cansado mucho. El segundo día ya entró con mayor decisión y realizó 10 abdominales. Pero eso aún es poco. No veo especial ese esfuerzo. Espera, André. Las cosas no pueden hacerse de golpe, sino poco a poco. Por eso es importante ser perseverante. Ella se siguió esforzando y el tercer día hizo 15 abdominales. Entonces, decidió incrementar proporcionalmente el número de abdominales día a día. ¿Cuántos abdominales crees que llegó a hacer mi sobrina el cuarto día? Recuerda que hizo más que el tercer día. No sé. ¿Podría ayudarnos? Claro. Usemos la siguiente tabla de proporcionalidad para descubrirlo. La primera magnitud es el número de días y la segunda magnitud es la cantidad de abdominales que hizo mi sobrina. Díganme, ¿cómo se relaciona el número de días con la cantidad de abdominales? Cuando el número de días aumenta, también aumenta la cantidad de abdominales. Así es, la cantidad de abdominales aumenta de forma proporcional al número de días. Fíjense bien. Ah, entonces, si multiplicamos ambas magnitudes por el mismo número, podemos saber la cantidad de abdominales que hizo su sobrina en cualquier día. ¡Excelente! Por ejemplo, ¿cuántos abdominales habrá hecho mi sobrina el día 5? Hizo 25 abdominales. ¿Cómo lo descubriste? Multipliqué ambas magnitudes por 5. Ya entendí. Entonces, el día 6, su sobrina hizo 30 abdominales. Muy bien, André. También podemos ver que siempre que se divide la cantidad de abdominales, el número de días, el cociente es 5. Así, 20 entre 4 igual 5. Y lo mismo sucede con 30 entre 6 igual 5. ¡Qué interesante! Además, su sobrina se convirtió en una gran deportista durante la cuarentena. Así es. Ella sí que supo aprovechar el tiempo de la cuarentena. Mejoró su condición física y encontró también una buena forma de cuidar la salud de sus emociones. Bien, mis queridos estudiantes, hoy hemos aprendido juntos
a relacionar magnitudes. En este caso, las magnitudes son directamente proporcionales. Por eso, si multiplicamos o dividimos una de esas magnitudes por un número, la otra cantidad queda multiplicada o dividida por ese mismo número. Así como hemos trabajado. Despidámonos, chicos. Hasta luego. Muy bien, niños, ya hemos visto el video en el cual nos dan a conocer que las magnitudes son proporcionalmente, ¿no?, entre magnitudes. Si una magnitud aumenta, la otra también aumentará. Y si una magnitud disminuye, la otra también va a disminuir, ¿no? Si una magnitud es multiplicada por un factor, la otra también debe de ser multiplicado por el mismo factor para que haya proporcionabilidad. Muy bien, ahora van a desarrollar la página 138 del cuaderno de trabajo de matemática. ¿Ya? Dice: una empresa de taxis ofrece el traslado desde distintos puntos de la ciudad. Su tarifa es de 8 por cada 6 kilómetros de recorrido. Según la tarifa de la empresa, ¿cuánto deberá pagar cada usuario que contrate este servicio? ¿Ya? Vamos a ver acá. Helio, Lucio, Ada y Pepe. Mi casa queda a 18 kilómetros de mi trabajo. Para ir a la universidad, dice Ada, recorreré 30 kilómetros. Lucio, para llegar al aeropuerto recorreré 42 kilómetros. Y Pepe, para ir al estadio recorreré 3 kilómetros. Vas a responder: ¿cuánto se paga por cada 6 kilómetros? ¿Ya? Muy bien. Ya tenemos 8 soles por cada 6 kilómetros. Muy bien, ven ustedes acá el cuadro de proporcionabilidad. ¿Ya? Y entonces vamos a ver cuántos kilómetros recorrerá Pepe. 3 kilómetros, ¿no? Entonces ponemos acá 3, ¿no? ¿Cuánto tendrá Helio? 18 kilómetros. 18 kilómetros. Luego está Ada, que tiene 30 kilómetros. Ahí está, 30 kilómetros. Y por último está el Don Lucio, que tiene 42 kilómetros. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. La tarifa en soles es 8 soles. ¿Ya? Ahora, miren la proporción. Aquí hemos multiplicado, sumado, restado. Hemos dividido entre 2, ¿no? 6 entre 2 a 3. Entonces, si a la primera magnitud le hemos dividido entre 2, ¿qué deberíamos hacer con la siguiente magnitud? La tendremos que dividir entre 2 también. 8 entre 2 a 4. ¿Ya? Y tenemos la respuesta, ¿no? A ver, Pepe gastó 4 soles, ¿no?, de gasolina para recorrer 3 kilómetros. ¿Ya? Ahora, vemos la magnitud de Helio. ¿Ha aumentado o ha disminuido? Ha aumentado, ¿no? Entonces, hemos multiplicado por qué número para que nos dé 18. 6 por 3, 18. Hemos multiplicado. Y si multiplicamos esta magnitud a la segunda magnitud, ¿qué le tenemos que hacer? También multiplicar. Correcto, niños, ¿ya? Y así ustedes se van dando cuenta y van a desarrollar estos problemas. Muy bien. Luego se van a reunir en familia
les vas a comentar y le vas a contar a tus familiares que es importante conocer la utilidad de una tabla de proporcionabilidad para calcular números desconocidos que te van a permitir resolver problemas de la vida cotidiana. Explícales en qué consisten los problemas propuestos y cómo los resolviste. Luego vamos a reflexionar, ¿ya? Vas a reflexionar sobre tus avances con respecto a la meta y escribe y completa en tu cuaderno el siguiente cuadro. ¿Qué sabías antes? ¿Qué sabes ahora? ¿Y cómo lo lograste? ¿Ya? Escribe las acciones que realizarías para lograr mejorar, resolver problemas de proporcionabilidad. Recuerden también, niños, organizar su portafolio. Este proceso de resolución del problema señala tus logros obtenidos y cómo los obtuviste. También puedes guardar el cuadro que sabías antes, que sabes ahora, cómo lo lograste, para que veas cómo vas progresando. Muy bien, ahora también les envío un nuevo reto, ¿ya? Juntamos y separamos partes de la unidad para resolver. ¿Ya? A ver, nuestra meta para esta ficha es resolvamos problemas de la vida cotidiana sobre la preparación de recetas que implican acciones de juntar y separar partes de la unidad. ¿Ya? A ver, el problema se trata, dice, Francisco compró 1 litro de leche, usó 1/4 de litro para preparar panqueques y medio litro para hacer una torta. ¿Qué cantidad de leche le queda? A ver, vamos a responder. ¿Qué cantidad de leche usó en los panqueques? 1/4 de litro. ¿Qué cantidad de leche usó en la torta? Medio litro. ¿Qué debes de averiguar? Para resolver este problema, niños, vamos a averiguar qué fracción de litro de leche usó Francisco para preparar su receta. Ya ustedes hemos hecho adición de fracciones, multiplicación de fracciones y ahora vamos a ponerlo en práctica. ¿Ya? A ver, ¿cuál de los siguientes gráficos representa la cantidad de leche que utilizó Francisco en las dos recetas? A ver, 1 litro, aquí está. Primero usó 1/4 y luego medio litro. Ya acá está. Esta sería la respuesta, ¿no? Muy bien niños. Luego ustedes ya van a completar el resto guiándose de la ficha. ¿Ya? Muy bien niños. Ese es el reto nuevo que ustedes tienen que desarrollar. Recuerden también, van a recordar lo que hemos hecho de las operaciones con fracciones. Primero, qué son fracciones, qué tipo de fracciones, ¿no? Y las operaciones. ¿Ya? Las fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas. Y también recordemos la magnitud de capacidad. ¿Se acuerdan del litro? Muy bien. Ahora sí, niños, hemos llegado al final de la actividad del día de hoy. Muchas gracias por su atención prestada y los espero mañana, viernes 18 de septiembre, para un nuevo día y un nuevo aprendizaje. Que tengan ustedes un bonito día.